Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes de nuestro país. Vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de las obras públicas, porque está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Gerson Martínez. Buenas noches, ministro. Luis, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de Gente Ve. Ministro, el tema del momento en el ministerio que usted dirige es el CITRAMS. Ayer comenzó el cobro ya de la tarifa que se estableció entre los empresarios y el gobierno. ¿Cómo se estableció esta tarifa, ministro? ¿Cómo se llegó a ese número que tanto estaba esperando la ciudadanía, 33 centavos de dólar? Bueno, es una combinatoria de lo que se llama el modelo financiero y lo que se llama el modelo operativo, de operaciones. En buen cristiano se trata de buscar una ecuación en donde se combina, tú metes en la licuadora primero el precio de los autobuses, el precio de fabricación de los autobuses. Si esos autobuses cuyos motores, que son los más modernos, que son fabricados en Suecia, se los dan a los empresarios a unos niveles altísimos, entonces esa factura al final la termina pagando el pueblo. Se fabrican los chasis, se fabrican los motores en Suecia y se fabrica la carrocería en Brasil. Unos lo fabrica la Volvo y otros lo fabrica la Marco Polo, y finalmente la Marco Polo ensambla, integra las unidades. Entonces, para eso el gobierno de El Salvador ha acompañado a los empresarios desde que estaba el presidente Lula y ahora con la nueva presidenta para buscarle precio a los empresarios salvadoreños. El segundo factor que influye es el costo del dinero. Es decir, los empresarios trabajan a su cuenta y riesgo y sacan un crédito. Si ellos van a morir a la banca agiotista, a la banca mercantilista, al final eso te impacta en la tarifa y golpearía al ciudadano. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Nosotros hemos llegado para defender el presupuesto de la familia salvadoreña. Entonces el gobierno ha acompañado a los empresarios a buscar un crédito blando, si es posible subsidiado, con la banca de desarrollo de Brasil. Entonces, este es el segundo factor de la ecuación. El tercero es quién te da el respaldo. Ese respaldo lo proporciona el Estado de El Salvador a través de Bandesal, que es una banca de segundo piso. No se trata de que el Estado salvadoreño pone dinero, ¿no? Sino que es un aval, un respaldo. Ese es un factor. ¿Cuál otro factor influye? El cálculo, la estimación de los costos del combustible, del petróleo. Eso también es otro factor. Eso se calcula en el tiempo. Bueno, en la última coyuntura cayó por primera vez en la historia a un nivel moderado el precio del combustible, pero la tendencia histórica, la serie histórica, ha sido, esa ha sido la inflación más agresiva de todo lo que se llaman los commodities, o sea, los precios de este tipo de productos. Eso también está proyectado en el tiempo. Siempre hay ahí un factor de riesgo, ¿verdad? También debo decir algo. El asunto es con qué tipo de motores van a operar. ¿Son los motores de los años 80 o los años 90 o son los motores del futuro? Entonces se han incorporado en las unidades que circulan ahora los motores Euro 3 que consumen un combustible que quema, que es relativamente menos gastón y es menos cancerígeno, menos contaminante. Es 10 veces menos contaminante que todo lo que circula en el país y en la mayor parte de América Latina. Los actuales,
unidades que han circulado históricamente aquí, te queman 5.000 partículas por millón, 5.000 partes por millón. O sea que expelen, ¿verdad?, unidades de azufre que se van a los pulmones y tienen un impacto no solo en enfermedades pulmonares de los niños, de las personas adultas mayores, de los seres humanos, sino que tienen también consecuencias cancerígenas, porque son sustancias que de alguna manera tienen ese impacto. Entonces, eso influye. Otra variable es el mantenimiento de las unidades. Esto se calcula en el tiempo para los próximos 20 años. Ejemplo, cuando tú tienes un vehículo nuevo, el costo de mantenimiento en el primer año es más bajo, en el segundo es más alto, en el tercero más alto, en el cuarto más alto, en el quinto. Todo eso se calcula y entra a la ecuación, al modelo financiero. Pero luego ya entra propiamente el modelo, bueno, entran todos los costos de los motoristas, los conductores. Por cierto que estos conductores no son conductores que se les va a hacer trabajar 18 horas al día, que andan estresados, que maltratan al ciudadano. Ellos solo van a trabajar 8 horas nada más. Y luego lo sustituyen 8 horas. Pero además han sido conductores que han sido sometidos a, por decir así, a un test policial, es decir, es gente que ha sido investigada. En segundo lugar, son personas que han recibido, a pesar de tener su licencia pesada, han recibido otra capacitación, otra calificación. Además, han recibido educación, digamos, en relaciones humanas, porque lo que tratan, lo que llevan, no es carga, no son bultos, son seres humanos, son niños, estudiantes, jóvenes, trabajadores, señoras que van a los mercados, a sus trabajos. Entonces, son seres humanos. También entra el costo del servicio de conductores. Todo eso entra. El costo, el rendimiento de las unidades por kilómetro, por día, por horas pico, por horas valle, que son las horas de menores recorridos. Y me imagino, ministro, que para eso se hizo la prueba piloto que recién finalizó. Efectivamente, porque de todas estas variables, la variable más importante y que te impacta en el rendimiento del sistema, te impacta en la tarifa popular, te impacta en la sostenibilidad o en la quiebra del sistema, es la demanda. Entonces, la demanda esperada es la necesidad que hay. La necesidad es transportar gradualmente una demanda de 430,000 personas. Eso naturalmente no es el punto de partida, eso es el punto de destino hacia donde va el sistema. Bueno, todo eso entró. Nosotros dábamos la información, por ejemplo, a los medios, y les decíamos cómo se prueba eso. Para eso se contrataron 3 compañías internacionales que hicieron un consorcio e hicieron diversos estudios. El estudio de orígenes y destino, el estudio social, económico-social de los usuarios, etc. Pero también los empresarios, que son privados, que son representantes del mercado, ellos, porque el Estado no está comprando ni costeando autobuses, son ellos a su cuenta y riesgo, como es en el mercado. Ellos naturalmente hicieron sus estudios y sus cálculos, y también naturalmente calculan su rentabilidad, su utilidad, ¿verdad? Entonces, lo voy a decir claramente, no pegaba los números de los empresarios privados con los números que habían hecho los consultores. En esa circunstancia, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Obras Públicas? En este caso,
nuestro papel ha sido, ok, hay que verificar cómo, como se ha hecho en todos los sistemas del mundo. Estos sistemas se llaman BRT, de transporte moderno y masivo de las personas. ¿Cómo se prueba eso? Ya en la práctica, en la vida, en el terreno, como dice la gente. O sea, para eso fue la prueba piloto. Prueba piloto. Fueron aproximadamente unos 120 días y ahí se comprobó el rendimiento de las unidades. Y eso permitió que el diálogo y el debate que había entre el Viceministerio de Transporte, que tenía instrucciones de proteger el bolsillo de los ciudadanos, pero además garantizar la sostenibilidad del sistema, porque aquí no se puede caer en demagogias, que en aras de quedar bien y tener rentabilidad electoral, hacer quebrar un sistema. Eso le iba a decir porque se especuló antes de que se anunciara la tarifa, y no días, sino meses antes, de que la tarifa podía andar arriba del dólar o un poquito abajo del dólar. No, o sea, no solo se especuló, hubo una campaña, hubo afirmaciones de que iba a valer 1.20 de dólar, que iba a valer 1.25, que iba a valer $1. Se afirmó durante la campaña electoral que iba a valer 90 centavos, que iba a valer 80 centavos, etc. Se atacó al CITRAMS con una agenda política de principio a fin. Y yo creo que aquí hay que ser comprensible. Es un sistema que no se conocía, es un sistema que no se había probado. Yo entiendo y respeto a todos los salvadoreños que tuvieron dudas antes de la prueba piloto y durante la prueba piloto. La duda es razonable, es un derecho de los ciudadanos. Pero también hubo afirmaciones y ataques, ¿verdad? Pero yo ante los ataques que se nos hizo, que se le hizo al CITRAMS, yo siempre he sostenido algo. La mentira tiene patas cortas. Recuérdate que el jefe de la guerra sucia de los nazis, que se llamaba Joseph Goebbels, él sacó una frase y decía: miente, miente, que algo queda. Pero ni siquiera son originales los nazis. Es una copia de una obra de Rossini, donde hay un personaje que dice exactamente: mentid, mentid, que algo quedará. Bueno, en una democracia también tienen derecho a mentir los que quieran mentir. Tienen derecho a dudar también los ciudadanos. Pero para los que, digamos, han mentido, yo siempre he sostenido una cosa: la mentira tiene patas cortas. Ministro, la verdad siempre la alcanza. Ministro, tenemos un sondeo de opinión. Fuimos a preguntarle a la gente, pues, ¿qué opina de la tarifa? Porque obviamente era algo que se esperaba con mucha ansiedad. Pues ahí están las respuestas de la ciudadanía luego de transportarse. Bueno, oigamos a la gente. Es importante, perdona, que escuchamos y leamos la opinión publicada, pero también hay que escuchar a la opinión pública. Escuchemos a la opinión pública. Veamos. No está tan elevada, pero pienso que es un precio justo. O sea, no es una cifra como se esperaba, de las expectativas que se han tenido respecto a al transporte CITRAN. Pues creo que está bien la tarifa, no está muy elevado el costo. Me parece una tarifa bastante justa. El recorrido que hace lo amerita. Para mí está bien porque viene bien tranquilo uno y yo no sentí que esté muy caro, está bien. Bueno, para mí está perfecto, porque en mi caso yo gastaba un poquito más del dólar, pero hoy solo gasto en dos ida y venida, solo en 2 pasajes, que son, digamos, 66 centavos. Siento que parece justo, está considerable. ¿Por qué?
porque no afecta mucho a la economía, a pagar 25 centavos, pero pasar el tráfico ahí, a pagar desde 3 y llegar más rápido. Uno lo que evita es todo el tráfico. El tráfico, eso es, uno paga la comodidad y la rapidez. Ajá, sí está bien porque se adecua a nuestro presupuesto, bueno, a mi persona. Bueno, ahí tenemos las opiniones de la gente, ministro. ¿Qué piensa de ellas? Bueno, esa es la opinión pública, no es la opinión publicada. Esa no es la opinión cotidianamente publicada, aunque quiero decirles que hay medios que son muy profesionales, con mucha honradez, han publicado lo que dice la opinión pública. Yo creo que esto es importante. Al final de cuentas, nuestro compromiso es servicio, nuestra vocación y nuestro compromiso es servicio. Y yo debo decirles algo, los servidores públicos, si hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y nos hemos comprometido con el servicio público, entonces hay que servir, aún a costa de los ataques, del sacrificio, de lo que sea, hay que servir. Y si nos equivocamos, pues lo aceptamos. Ayer, en un canal de televisión, a eso de las 10 de la mañana, me preguntaba, no sé si lo puedo decir, es de la competencia, el Canal 19, un periodista muy prestigioso que él se llama Merlin del Cid. Él me preguntaba, ministro, ¿usted está satisfecho con el CITRAM y sus impactos y sus beneficios? Pues yo le dije, no. Y él se sorprendió, ¿y por qué? No. Porque no podemos estar satisfechos porque apenas es el primer paso. Nosotros queremos estar satisfechos no solo con abrir esta puerta al futuro. Nosotros queremos que las poblaciones de San Martín, de Soyapango, de Ilopango, de San Salvador y algún día Santa Tecla, quizá algún día Popa y San Marcos, el área metropolitana, pueda gozar de este tipo de transporte. No queremos que solo la clase alta pueda usar esto, sino que todos tenemos el mismo derecho. Y mira, qué bueno que se puede inaugurar este tipo se puede iniciar, porque ni siquiera estamos inaugurando, se pueda arrancar este sistema moderno, confortable, seguro, rápido, en poblaciones que antes fueron consideradas como ciudades dormitorios. No, si son ciudades con seres humanos, por favor, tienen los mismos derechos, la misma dignidad. Y nosotros representamos al país, pero representamos principalmente a la población trabajadora que vive en Ilopango, en Soyapango, en San Martín. Ahora, ministro, ¿qué sigue después de esto? Porque entiendo que en este momento se está operando con alrededor de 30 unidades. Y entiendo, como lo manifestaron ustedes en la conferencia de prensa, que es un arranque progresivo. Sí. Lo que se culminó es la etapa de prueba. Lo que se está iniciando es una etapa de implementación progresiva de este sistema futurista. La implementación gradual, el desarrollo gradual de este sistema. Por lo visto, durante la etapa de construcción, y la etapa de construcción fue la más difícil, ¿verdad? Incluso para la ciudadanía. En esa etapa y en la etapa de prueba, el ataque, la tormenta de ataques ha sido intensiva, pretendiendo descarrilarnos y hacer fracasar un proyecto de país. Esa ha sido la vieja cultura. Gracias a Dios no lo han descarrilado, porque quiero decirle, bueno, los que trabajamos en esto no somos malcriados,
no mentimos. Nos podemos equivocar y si nos equivocamos, pues lo aceptamos. Esto no es perfecto, solo Dios es perfecto. Esto no es perfecto, es imperfecto, pero es infinitamente mejor al sistema corrupto, contaminante que nos impusieron durante décadas y décadas y décadas, al sistema maltratador de los seres humanos, al sistema deshumanizado que hemos tenido y además a la inseguridad que nos legaron. Esto es muy importante, quizás el mensaje más importante. Las poblaciones de Ilopango han sido estigmatizadas como poblaciones violentas, de Soyapango las han estigmatizado, San Martín, como poblaciones violentas, y efectivamente existe violencia allí, pero bueno, hay que reconocer que esas poblaciones han producido el sistema de transporte más seguro de la historia. En 3 o 4 meses de prueba piloto, no existió, no sucedió allí ni un solo crimen en contra de los usuarios en el sistema. El sistema ha sido atacado, por ejemplo, que las estaciones están en el centro. Claro, señores, yo quiero explicarle a la ciudadanía, a la opinión pública, quiero explicarle, estos sistemas, el modelo de infraestructura, aún con las insuficiencias que pueda tener, es un modelo, a mi juicio, sabiamente concebido para la seguridad. Podrá tener otras insuficiencias si lo quieren, y eso es perfectible, pero el hecho de que las estaciones estén en el centro es porque es una manera de esterilizar el sistema para que la gente no sea asaltada en las estaciones. Los detractores del proyecto, unos de los detractores del proyecto son algunas agrupaciones de empresarios. Entiendo que presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional. ¿Qué piensa de esto, ministro? Bueno, en primer lugar quiero decirle una cosa. Mi saludo a la inmensa mayoría de salvadoreños que le ha otorgado la comprensión y apoyo al cambio de sistema de transporte. Primero. Segundo, mi respeto absoluto y mi comprensión a la ciudadanía que ha sido crítica, con la crítica fundamentada y razonada. Y respecto a los que se declararon prácticamente enemigos del sistema y que siguen atacándolo, pues nosotros les invitamos a que sigan observando y que quizá un día los que están adversando y que han tenido una campaña realmente salvaje en contra del C-Trans, pues algún día se puedan incorporar, porque por ejemplo anduvieron quemando llantas, haciendo en una agenda política, hoy van a la Corte Suprema de Justicia ejerciendo sus derechos constitucionales tutelados por nuestro gobierno, es decir, garantizados, porque somos un gobierno democrático. Es su derecho, pero quiero decirle algo respecto a eso. El subsidio del pasado, que se nos impuso hasta el presente, es un subsidio que se le daba a los buses, a los señores, para ver si se podía estabilizar la tarifa y se podía modernizar el sistema. Más de 70 millones cada año fue en todos los últimos años. Pero eso fracasó y no llevó a la modernización de los mismos empresarios. Esta es una oportunidad para el país. Aquí no es el principio ni siquiera ganar, ganar. El principio bajo el que El Salvador se va a desarrollar aceleradamente es el de principio de ganar todos. Entonces, pero aún así, están intentando de alguna manera
detonar, destruir y descarrilar el sistema, hacer que fracase, yendo a la Corte Suprema de Justicia. Y está bien. Pero respecto al subsidio, yo quiero decirle a la ciudadanía, el cambio es necesario. El subsidio ya no debe ir a los autobuses, que se les pague por autobuses, sino bajo un principio universalmente aceptado, es el principio de se subsidia por pasajero movilizado. Se subsidia a usted que está en su hogar. Ese es el principio. O sea que tendrán que comprobar a futuro cuántas personas han movilizado. Para mí, eso está fundado en los principios y valores constitucionales. Pero bueno, hay que esperar, ¿verdad? Yo en lo que sí tengo confianza es que estamos haciendo lo correcto, estamos alineados con el futuro y con los intereses del país, y que finalmente, si se nos sigue poniendo obstáculos y otro tipo de ataques, con el pueblo salvadoreño vamos a salir adelante. Ahora, ministro, ¿qué beneficios trae el cobro electrónico? Porque hay quienes se quejan de que ya no se va a poder pagar con moneda, como se hacía tradicionalmente. Bueno, primero, eso se llama transparencia, porque con eso ya no va a poder venir al Viceministerio de Transporte alguien que diga, mire, deme subsidio, págueme subsidio para 20 buses, porque yo presté servicio con 20 buses, cuando en realidad circulaban solo 8. Y esos dineros, esos 70 millones, salían de los bolsillos de los ciudadanos. Primer beneficio, con la tarjeta se podrá identificar y el control del recaudo electrónico automatizado con un software controlado por el Estado, eso es bien importante, se podrá garantizar que se está subsidiando a la persona y no más corrupción, ¿verdad? Yo no puedo decir ahora se acabó la fiesta, pero este es el principio del fin de un sistema corrupto, ineficiente, que ha afectado al ciudadano, que ha afectado al país, pero que en el fondo ha afectado a los empresarios y la mayoría se está dando cuenta. Este sistema va a contribuir a un empresariado del transporte, a producir un empresariado del transporte moderno, eficiente y confiable. Eso es lo que nosotros estamos respaldando. El otro beneficio es que tiene un componente de seguridad, porque las unidades ya no tienen por qué andar dinero. No tienen por qué andar dinero. Segundo, los ciudadanos no tienen por qué andar el montón de monedas, las coras y todo para pagar. ¿Y qué pasa inclusive si le roban la tarjetita? Bloquéela. Es suya. Pero bueno, eso es como los teléfonos electrónicos. ¿Quién ahora en su juicio, esto no es propaganda para nadie, pero quiero decir una cosa, hoy la gente adquiere un teléfono como este o parecido, o de tecla digital, o preferiría usted volver a las esquinas oscuras donde habían unos teléfonos que le metía una monedita, le decían antes una chelita, una peseta, y se la tragaba, le metía otra, se la tragaba, 3, 4, 5, y no hacía la llamada. Entonces, no podemos volver a la era de trucutú. En la era digital, no podemos volver a la era de trucutú. O sea que aquí hay un elemento de beneficio a la población, porque no podemos volver a un régimen de corrupción a costilla del pueblo, a costilla de un subsidio de la población. Si hay personas que apoyan eso, pues mi respeto para las personas,
pero nosotros vamos a luchar para desmontar ese régimen de corrupción que nos impusieron. Ahora, ministro, ya para finalizar con el Citrams, ¿cómo avanza la construcción de la terminal? Bueno, eso fue licitado, fue contratado, fue adjudicado, fue contratado, se dio la orden de inicio y la terminal ya lleva un 54 o 55% de avance. Y lo que nosotros estamos tutelando, o sea, garantizando, es la calidad de la terminal. Pero además debo decirle, eso es solo el principio. La terminal es el detonante para la modernización de todo el distrito comercial. Soyapango, quiero decirle, así como el área de Ciudad de Merliot tiene un distrito comercial muy moderno, pues Soyapango también tiene derecho a tener un distrito comercial moderno, participativo, que tenga efectos multiplicadores también en los pequeños y en los microempresarios. En eso estamos trabajando y estamos iniciando un gran emprendimiento público, privado y ciudadano, público, privado y municipal. Naturalmente que estamos en toda la fase conceptual, pero el rostro de la zona oriental de la capital apenas ha comenzado a cambiar. Ministro, pasando a otro tema, bueno, ya comenzó a llover con cierta frecuencia, ¿no? ¿Cómo se está preparando el MOP y Fovial para atender pues todas las situaciones que se dan cuando comienza a llover? Bueno, no nos estamos preparando, ya estamos operando. Cuando sucedió las olas gigantescas en la costa del país, pues junto con los pobladores y comerciantes, por ejemplo, del Majagual, fueron los trabajadores de amarillo del MOP los que estuvieron apoyando a la ciudadanía. Hemos estado en alerta, nuestros estructuristas, junto con los expertos en corrientes marinas, son los que han estado evaluando, han tenido la responsabilidad de evaluar la situación del muelle en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros terminamos el plan de verano. En el plan de verano nosotros hicimos solo en preparación del invierno una inversión de 54.7 millones protegiendo vida, bienes de la población. Terminamos la eliminación de 553 cárcavas. Estamos trabajando en 40 más. Y ahora en el plan de invierno nosotros tenemos un proyecto de una inversión de 65.8 millones. En realidad, inversión generadora de empleo por el MOP, que nosotros somos el Ministerio de la Vivienda, somos el Ministerio de Obras Públicas y somos el Ministerio de Transporte, aunque el Viceministerio de Transporte tiene concentradas las facultades en el BMT, pero este es el viceministerio. La inversión en total en curso es de aproximadamente unos 218 millones de dólares. Pero solo en el plan de invierno propiamente dicho son 65.8 millones. Tenemos en movilización aproximadamente unos 2.200 trabajadores. No significa que ha engordado el MOP, no, son prácticamente los mismos trabajadores, pero a través de Fovial, que el ministro de Obras Públicas es el presidente del Fondo de Conservación Vial, a través de los contratos públicos, ¿verdad? Se contratan 2.200 trabajadores. Estamos trabajando en 16 sectores Fovial y en 5 zonas del MOP. Eso es lo que estamos haciendo, mantenimiento intensivo de la red vial. Estamos construyendo nuevos corredores, como el corredor logístico que viene de Acajutla y pasa por el bypass de Sonsonate. Estamos haciendo ese tipo de cosas, dragados de ríos,
de quebradas, obras de protección, la limpieza de los 16 reservorios del volcán Chaparrastique, ¿verdad? Y todo el monitoreo de drenaje de lluvia. Nosotros estamos en las quebradas, estamos en los ríos, estamos en las áreas más deprimidas, pues llevando servicios a los barrios más pobres. Ahora, ministro, estamos a pocos días de que se cumple el primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cómo se preparan para rendir cuentas? Es ya un estilo de gobierno en este, que es el segundo gobierno del cambio. ¿Cómo se están preparando para rendirle cuentas a la ciudadanía? Bueno, como todos los años, nosotros cumplimos con esa vocación, ese principio de rendición de cuentas, que es además un mandato constitucional, un deber constitucional. El presidente de la República tiene que cumplir con ese acto constitucional el 1 de junio en la Asamblea Legislativa a rendir cuentas. Entonces ahí va a estar el presidente Salvador Sánchez Serén, nuestra invitación a escuchar el discurso a la nación del presidente Salvador Sánchez Serén. Me siento orgulloso de ser un servidor público bajo la dirección del presidente. Luego viene la rendición de cuentas de los ministerios. La Asamblea Legislativa nos cita aproximadamente la tercera semana de junio y nosotros iniciamos los ministerios a partir del día 4, la rendición de cuentas a la población. Al MOP le toca el día 4, así que está usted cordialmente invitado. Nosotros vamos a publicar nuestras rendiciones de cuentas también en los departamentos. Tenemos una nota, ministro, de cuando arrancó la audiencia, para que pongamos en contexto este tema. Veamos. Después de 4 intentos por instalar la audiencia preliminar, 17 personas son acusadas por irregularidades en la construcción del ex Boulevard Diego de Holguín. Hoy, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el cual tenía un presupuesto de 24 millones de dólares, pero que terminó costando 93, según los cálculos del Ministerio de Obras Públicas. Espero con mucha confianza que ya que no hubo pronta justicia, pueda, aunque sea de manera tarde, pero que haya cumplida justicia. La Fiscalía sostiene que existen suficientes pruebas para enjuiciar a los 17 exfuncionarios. Pues tenemos suficiente prueba testimonial, documental, tenemos varios peritajes que se han practicado y pues todos arrojan a que efectivamente se han cometido delitos en este proyecto. ¿La documental qué han encontrado en ella? Pues tenemos, por ejemplo, todas las resoluciones modificativas que se han dado en este caso, ¿verdad? Tenemos la prueba pericial sobre el uso del dinero que se ha hecho en este caso. En tanto, la defensa asegura que no existen los elementos suficientes para pasar a la siguiente etapa y que podrán quedar exonerados de los cargos. Definitivamente nosotros no vamos a contradecir ninguna posición de él. Él no es parte del juicio, él no tiene conocimiento del juicio. Los planteamientos de él presentamos 5.000 documentos y cosas por el estilo. Un juicio no se gana por el volumen de documentos, un juicio se gana porque de esos documentos transmiten elementos, como se llama, suficientes para poder establecerse la existencia de un delito o no. Para la defensa, existe una omisión en la investigación al no estar procesado el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez. Sin embargo, se ha indicado que en esta audiencia ha quedado fuera, pero que continúa en la mira de las autoridades fiscales. Bueno, ministro, al fin se logró instalar la audiencia inicial. Entiendo que, como dice la nota, había 4 intentos previos. ¿Qué piensa y qué espera como ministro de Obras Públicas de este juicio? Bueno, a la cuarta fue la vencida y realmente los hechos vienen de junio de 2005, que se inicia el proceso irregular, y estamos en el 2015. Y nunca se pudo instalar la audiencia preliminar, pero gracias a Dios, tal como se informaba, finalmente se abrió la audiencia preliminar. Creo que eso es bueno. Y como decía la defensa del señor Francisco Flores, que es la misma defensa que han llevado en el caso también Diego de Holguín, que
dice que no se ganan con documentos. Yo entiendo eso, pero aquí el tema es que son 63 millones de dólares que hay que esclarecer qué pasó ahí. Y pues lo más importante es lo siguiente: nosotros cumplimos con nuestro deber. Nosotros entregamos un proyecto de calidad, que hoy es la nueva vara con la que se mide la calidad de la obra pública, el nuevo estándar con la que hay que medir. Es una de las vías más modernas de Centroamérica. Hemos cumplido con nuestro deber. ¿Qué esperamos entonces? Nosotros, con la ciudadanía, lo que esperamos es que la justicia ya no sea como en el pasado, que era una red, era un trasmayo que solo atrapaba a los alevines para dejar pasar a los tiburones. La ley ya no puede ser ese tipo de telaraña. Así que sí es una prueba muy, muy importante para la justicia. Ahora, ministro, no puedo dejar de preguntarle qué piensa de la próxima beatificación de Monseñor Romero. Estamos ya a pocos días de que Monseñor Romero sea oficialmente declarado beato y la ciudadanía pues está esperando con ansias ese momento. Bueno, es algo muy, muy, muy solemne. Personalmente pienso que la santidad está en la vida. La santidad está en su obra. La santidad está en su palabra, en sus homilías. La santidad está en esa disposición al máximo sacrificio para cumplir con lo que le dictaba su conciencia y su credo. Lo que viene después, o lo que está llegando después, asumo que es un reconocimiento de lo que ya era, lo cual de algún modo tiene un cierto sentido de justicia, de validar o reconocer lo que ya existía. Pues nosotros no podemos sentirnos menos que honrados de que en El Salvador haya una figura tan emblemática, tan profética como Monseñor Romero. Orgullo de, tal como decía inclusive el general Otto Pérez, presidente de Guatemala, que decía que Monseñor Romero es una honra para toda Centroamérica. Pienso que también para América Latina. ¿Y cómo debe asumir este reconocimiento, sobre todo la población que desde el principio lo consideró su santo, ministro? Bueno, fervor. Yo creo que ahí hay unas huellas. Así como las sandalias del pescador dejaron unas huellas, así como las sandalias del Nazareno dejaron unas huellas, en esa misma dirección están las huellas de Monseñor Romero. Entonces, bueno, yo creo que los cristianos, ellos saben lo que tienen que hacer. Yo creo que lo que hay que seguir son las huellas del pescador, escuchar su palabra, releer sus homilías. Hay allí tanta sabiduría y hay allí también tanta belleza, poesía y sabiduría, enseñanzas. Eso es lo que hay en la palabra de Monseñor Romero. Listo, ministro, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, también les recomiendo, ya que el ministro dice que hay que releer las homilías. Están disponibles incluso para escucharlas en la internet. Ahí está el sitio, por ejemplo, de la Fundación Monseñor Romero. Ahí están todos los archivos. Usted solo le da clic, los descarga y escucha las homilías. Por cierto, repito, Radio Nacional va a comenzar, si no es que ya comenzó, a transmitir las homilías los domingos en la mañana, a retransmitir las homilías de Monseñor Romero. Ministro, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Luis, a Gente Ve y a ti, muchas gracias, y sobre todo a la teleaudiencia, muchas gracias por su atención y la paciencia que me han tenido. Muchas gracias, amigos y amigas. Quédense con la programación de Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.